Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta. Resumen en imagen. Y mire, desafortunadamente iniciamos con malas noticias. Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Juan R. Escudero, en Guerrero, luego de que un comando armado asesinó al comandante de la Policía Comunitaria, Guadalupe Quiñones Carvajal. Unos 2,000 policías comunitarios realizaron un operativo en Tierra Colorada, en el municipio precisamente de Juan R. Escudero, en busca de los autores del crimen. Además, retuvieron al jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento, Óscar Ulises Valle García, y a 8 agentes, a quienes acusan de encubrir al crimen organizado. La Procuradora General de Justicia de Guerrero, Marta Elba Garzón, dijo en rueda de prensa que se tomó la decisión de someter a consideración del Cabildo la separación del cargo de Valle García para investigar las acusaciones en su contra. Una situación, sin lugar a dudas, que, bueno, pues una vez más pone en el ojo del huracán a estas policías comunitarias o grupos de autodefensa surgidas ahí en Guerrero y que se han replicado en algunos otros lugares, ¿no?, de municipios de otros estados del país, y que, bueno, pues todavía continúan sin tener una regulación y también sin poder, pues de alguna manera ser controladas por las autoridades. En Guerrero la situación complicada. Esto a pesar de que la semana pasada, si no mal recuerdo, el gobernador del estado señaló que iba a mandar una iniciativa precisamente para regular a estas policías comunitarias, aquellas que no estaban dentro de estas asociaciones que se han formado. Y bueno, pues así las cosas allá en Guerrero. Respecto precisamente al homicidio del comandante de esta policía comunitaria, la procuradora señaló también que el posible móvil sería la venganza, pues había denunciado extorsión y amenazas. Militares y presuntos delincuentes se enfrentaron en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en Michoacán, en la comunidad de Santa Ana, Amatlán, donde el 13 de marzo pasado hombres armados incendiaron una gasolinera y una empacadora de limón. Las autoridades estatales informaron que por el momento se tiene un saldo preliminar de 2 personas lesionadas. En más hechos violentos, sufre un atentado el director de Desarrollo Social de Ixtapaluca, en el Estado de México, Carlos Enrique Santos. Un par de sujetos le dispararon desde un vehículo cuando circulaba sobre la carretera federal México-Puebla a la altura del fraccionamiento Santa Bárbara. El funcionario había recibido amenazas, al igual que la alcaldesa Marisela Serrano y varios funcionarios municipales. Y en Morelos fue detenido un joven de 19 años, quien se dedicaba a reclutar, escuche usted, a otros jóvenes para una célula delictiva. Se trata de Juan José Manuel López López, quien mantenía amenazada a la población del municipio de Emiliano Zapata y se encuentra relacionado con 9 carpetas de investigación por homicidio a sus 19 años de edad. El procurador del estado, Rodrigo Dorantes, dijo sobre este sujeto lo siguiente. Lo que tenía soñada la ruta 3 de mayo, los alrededores donde esa persona extorsionaba y al parecer privaba de la vida a otras personas. Entonces vamos a ir investigando si esta persona tiene relación con una banda delictiva o no. En más, también en Morelos, un enfrentamiento entre grupos criminales dejó como saldo una persona herida de bala y daños materiales en un vehículo del ayuntamiento de Jiutepec, con el que se impactaron en su huida. En el lugar dejaron abandonados 2 rifles AK-47 y una pistola con la que realizaron el ataque, pero lograron escapar. Y a más tardar, en el mes de mayo próximo, el Juzgado Tercero de Distrito en materia de procesos penales federales, con sede en Toluca, también en el Estado de México, deberá dictar sentencia en el caso de los generales Tomás Ángeles de Aguajare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez, acusados de brindar protección al cártel de los Beltrán Leiva. Debido a que el juzgado federal no está obligado a agotar el plazo de ley con que cuenta, existe la posibilidad de que la sentencia pudiera notificarse a mediados del mes de abril. Se compromete el presidente Enrique Peña Nieto a combatir los efectos y las causas del delito en particular, dijo, brindando apoyo a los jóvenes del país. Durante la celebración por el centenario de la promulgación del Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, Coahuila, Peña Nieto afirmó que con unidad enfrentará la violencia. Lo haremos trabajando unidos por un México en paz, atendiendo tanto los efectos de la violencia y el delito como sus causas estructurales. Sumaremos esfuerzos para fraternidad para todos, abriremos oportunidades que exigen y merecen nuestros jóvenes para escribir su propia historia de éxito.
En otros temas, las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Turismo trabajan en una nueva estrategia para informar respecto a la realidad que vive el país en materia de seguridad. Así lo adelantó Claudia Ruiz Massieu, titular de Turismo. Precisó que parte del proyecto consiste en sensibilizar a Estados Unidos para evitar que la emisión de alertas rojas sobre inseguridad afecte nuestros destinos turísticos. Tener acercamiento con las autoridades de Estados Unidos que conozcan esta realidad y estén familiarizados y sensibilizados con lo que sucede en nuestro país. Y que cuando se nos comunica que se estima necesario emitir alguna alerta, esta alerta sea lo menos genérica posible y se circunscriba a el territorio específico donde se presentan los incidentes. Y bueno, también déjeme comentarle que la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para los municipios potosinos de Ciudad Valles, Lagunillas, Santa Catarina y Tamazunchale. Esto por la oleada de incendios forestales que desde el pasado 25 de marzo han afectado casi 10,000 hectáreas. De esta forma se activan los recursos del Fondo de Atención de Emergencias del Fondo Nacional de Desastres. Y gracias a las lluvias de las últimas horas y al trabajo de los brigadistas, solo queda un incendio forestal activo en San Luis Potosí, en el municipio de Lagunillas, donde se reporta un 80% de avance en el combate del siniestro, informó el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra, así lo dijo. Según están informando, esperan que entre hoy y mañana pudiera estar ya bajo control. Lamentablemente el fuego y el viento no tienen palabra de honor, y si en un momento dado se está controlando, si la lluvia no es suficiente y si empieza a soplar el viento como ha estado soplando, pues lamentablemente en una ladera de esta naturaleza es muy difícil poderlo controlar. El titular de la Semarnat detalló que se encuentran activos 38 incendios forestales en 14 entidades del país, con una afectación total de 6,426 hectáreas. En tanto, el secretario técnico del gobierno de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres, confirmó que fueron detenidos 2 presuntos responsables de provocar los siniestros en los municipios de Ciudad Valles y Lagunillas, quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La representante del Estado de San Luis Potosí en el Distrito Federal, Marta Alicia Apurata, agradeció la ayuda solidaria recibida por parte no solo de gobiernos estatales, sino de civiles, en lo que calificó como la peor catástrofe en esa entidad en los últimos años. Vamos a escucharla. Todas las han estado apoyándonos, hemos recibido mucha ayuda en especie, que en este momento estamos cubiertos afortunadamente. Queremos ser muy honestos, agradecer a la población, tanto del Estado como de la República, que nos ha apoyado, porque tenemos ya en especie cubiertos nuestras necesidades al momento. Por su parte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales, el CENAPRED, junto con el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de la Biodiversidad y la Comisión Nacional Forestal, acordaron optimizar los mecanismos de coordinación para ofrecer una mejor respuesta ante la ola de incendios que se ha registrado, como es el caso de San Luis Potosí. El director general del CENAPRED, Enrique Guevara, explicó que se trata de contar con mayor información para combatir los siniestros y evitar que se expandan sin control. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Todas las dependencias al interior de su institución y en el ámbito de sus atribuciones deben de incorporar el análisis de la gestión del riesgo y programas de reducción de riesgo en lo que a cada quien le corresponde. Es algo que nos hacía mucha falta, esta coordinación institucional, y que se está dando en esta administración. Eso quiere decir de alguna manera que en la pasada administración no se estaba dando esta coordinación, pero bueno, así las cosas. Ojalá que esta estrategia de prevención del gobierno federal en materia de protección civil sirva de mucho más para prevenir que para atender ya las emergencias cuando éstas se presenten. En otros asuntos, maestros disidentes bloquearon una vez más calles de Chilpancingo para presionar al Congreso local a fin de que apruebe la iniciativa presentada por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, para la creación del Instituto de Evaluación de los Maestros. Los profesores emplazaron a los diputados para que reformen la Ley de Educación del Estado a más tardar este miércoles, es decir, hoy, o de lo contrario, advirtieron, volverán a movilizarse e incluso
cerraría nuevamente la autopista del Sol, y esto sin lugar a dudas traería graves problemas y consecuencias para el sector turístico del gobierno del estado, principalmente para Guerrero, para Ixtapa, Zihuatanejo. Y es que mucha gente todavía el día de hoy estaría saliendo con destino a alguno de estos lugares, porque todavía muchas personas trabajaron hasta el día de hoy y seguramente por la tarde noche estarían saliendo. Igualmente también el día de mañana ya tendrán las reservaciones, y esto sin lugar a dudas, bueno, pues es un foco rojo para el sector turístico de Guerrero. Precisamente apenas el pasado domingo los maestros, bueno, pues se habían comprometido a no realizar movilizaciones, pero bueno, ya ve cómo son los maestros allá en Guerrero. Mientras tanto, en Oaxaca, profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las entradas a cadenas de tiendas y almacenes en la capital del estado y en la zona conurbada como parte de su plan de acción en contra de las reformas laboral y educativa, también por supuesto atentando en contra de la industria turística de Oaxaca en esta Semana Mayor. La Comisión de Vigilancia del Congreso de Chiapas informa que se inició una investigación judicial en contra de 13 exalcaldes debido a que no realizaron la comprobación de la cuenta pública 2011-2012. Esto se da a conocer luego de que fuera detenido y consignado al Centro de Reinserción Social número 3 el expresidente municipal de Tapachula, Emanuel Nibón González, por los delitos de amenazas y extorsión. Quien fuera excandidato también al gobierno del estado por el PAN, es señalado por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido del ejercicio público, entre otros. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, afirmó que en el caso del exmunícipe Emanuel Nibón no hay ni habrá perseguidos políticos, pero tampoco impunidad, y se aplicará la ley conforme a derecho. Y el exalcalde de Ixmiquilpan, Hidalgo, José Manuel Zúñiga, fue detenido por presuntos delitos de peculado y desvío de recursos públicos por un monto de 18 millones de pesos. Parece que se ha venido una epidemia de detención de exalcaldes por este tipo de situaciones, desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito, en fin, qué barbaridad. Fue llevado ante el juzgado penal de primera instancia para que responda por los delitos que se le señalan. El juez tendrá 48 horas para resolver su situación legal. Y el titular del órgano superior de fiscalización de Tabasco, Francisco Rullán Silva, compareció ante la Junta Local, donde fue cuestionado por no haber detectado el quebranto financiero generado en la administración del exgobernador Andrés Granier. Rullán Silva se negó a contestar las preguntas de los legisladores y les aseguró que les daría la respuesta por escrito. Tras el encuentro, acusó persecución política en su contra. La bancada perredista, que cuenta con la mayoría absoluta de los diputados, confirmó su intención de destituir y consignar penalmente a Rullán Silva por ser cómplice, dicen, del desfalco financiero del erario estatal por una cantidad que asciende a más de 1.900 millones de pesos. De regreso aquí a la capital del país, fue presentado el proyecto de construcción de la nueva línea 5 del Metrobús, que funcionará bajo el esquema de calle completa. Esto es, que prevé brindar funcionalidad y equidad para todos los usuarios de la vía pública, como son peatones, ciclistas, pasajeros y automovilistas. La vía correrá a lo largo de 10 kilómetros sobre el eje oriente Eduardo Molina y se espera que quede lista para septiembre próximo. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos defendió su política de confinamiento solitario luego de que el senador demócrata Charles Schumer pidió limitar la segregación de inmigrantes recluidos en el país. La segregación administrativa es utilizada solo después de una revisión cuidadosa del caso. Demuestra que ninguna otra opción garantiza la seguridad del detenido o de las instalaciones, justificó la dependencia. Schumer condenó al Servicio de Inmigración y Aduanas y afirmó que el confinamiento solitario en los centros de detención siempre debe ser un último recurso. Por su parte, la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, adelantó que su dependencia revisará la política de retener en confinamiento solitario a inmigrantes indocumentados bajo su custodia. Napolitano dijo no haberse sorprendido por la revelación hecha por The New York Times el fin de semana, sugiriendo con ello que estaba al tanto de esta práctica. Sin embargo, solicitó información adicional a fin de conocer la verdadera dimensión.
El gobierno de México está consciente de que en las prisiones y centros de detención en Estados Unidos existen normas severas que imponen condiciones de aislamiento de los internos a fin de evitar que se ponga en peligro su integridad. Sin embargo, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realizan visitas constantes a estas instalaciones en todo el territorio para impedir que se violen los derechos de connacionales sujetos a algún proceso. Le decía yo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una ley aprobada por el Congreso que otorga financiamiento al gobierno hasta el próximo 30 de septiembre. Sin esa ley, el gobierno se hubiera visto ante un cierre parcial de sus operaciones desde este mismo miércoles 27 de marzo. La resolución deja en pie los recortes automáticos del gasto público que entraron en vigor el pasado 1 de marzo, valorados en más de 85 mil millones de dólares, luego de que Obama y los republicanos no pudieron acordar un trato sobre los recortes de déficit. Por otra parte, el presidente Barack Obama nombró a Julia Pearson nueva jefa del servicio secreto, después de un escándalo el año pasado en el que varios empleados fueron acusados de contratar a prostitutas durante la preparación de una visita presidencial a Colombia. Usted se acordará. Julia Pearson se convertirá en la primera mujer a la cabeza del servicio secreto que se ocupa de la seguridad personal del presidente y su familia. Reemplazará a Mark Sullivan, quien renunció el mes pasado después de ofrecer disculpas por el escándalo. Un integrante del equipo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos refutó una versión previa de la muerte de Osama Bin Laden y asegura que el líder de Al Qaeda murió de un tiro en la cabeza y fue rematado en el suelo. El miembro del equipo 6 de los Navy SEAL indicó que la versión publicada el mes pasado por la revista Square es falsa y afirma que el líder terrorista recibió un disparo pese a que no había a la vista ninguna arma de la que hubiera podido hacer uso. Según esta nueva versión, 3 comandos Navy SEAL fueron los primeros que llegaron al refugio en Pakistán, donde se encontraba Bin Laden, y uno de ellos disparó sin mediar palabra contra el líder de Al Qaeda al ver que asomaba la cabeza. Poco después, otros 2 Navy SEAL entraron en la habitación de Bin Laden y al verle herido de muerte en el suelo, lo remataron con disparos en el pecho. ¿Qué le parece? La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos escuchó argumentos a favor y en contra del matrimonio homosexual en una audiencia histórica que exhibió las divisiones en el país sobre el tema. Fuera del edificio del Tribunal Supremo de Washington, miles de personas a favor de los derechos de la comunidad gay se convocaron para manifestar su reclamo. Allí se cruzaron con manifestantes que defendían la postura de reservar el matrimonio solo para heterosexuales. El gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, aseguró ante opositores a las uniones gay que el estado defenderá los valores tradicionales conservadores y el matrimonio como la unión exclusiva de hombre y mujer. Perry habló ante unos 200 activistas conservadores que asistieron a las escalinatas del Capitolio Estatal al evento anual que organiza la agrupación Valores de Texas y Mujeres de Texas Preocupadas por América. El evento coincidió con el día en el que la Suprema Corte de Justicia de la Unión Americana escuchó los argumentos a favor y en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. El candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, denunció que el oficialismo, con base en mentiras, realiza una campaña de descrédito en contra de su propuesta de gobierno. En un acto proselitista, el abanderado de la opositora Mesa de la Unidad Democrática advirtió sobre una guerra sucia que inició el oficialismo para atacar su campaña rumbo a los comicios presidenciales del 14 de abril próximo. Capriles sostuvo que quienes manejan el poder mienten al pueblo venezolano para sembrar miedo e incertidumbre entre los empleados públicos y sectores de escasos recursos que reciben beneficios de los programas sociales gubernamentales. El expresidente de Argentina, Carlos Menem, apeló ante el máximo órgano de justicia de ese país a la condena que le impuso un tribunal al encontrarlo culpable del tráfico de armas a Croacia y Ecuador. El senador interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, la cual tendrá la última palabra sobre el veredicto que convirtió a Menem en el primer presidente democrático en ser condenado penalmente. La demanda concreta el expresidente Menem es que la Corte anule el fallo emitido a principios de marzo por un tribunal que lo consideró culpable, aunque todavía no ha dado a conocer la pena que le impondrá y que podría llegar hasta los 25 años de prisión, imagínese usted. Los jefes de Estado y de gobierno árabes defendieron al cierre de la cumbre de Doha que esos países pueden armar a los rebeldes sirios y pidieron que se reconozca a la Coalición Nacional Siria como único representante de Damasco.
El comunicado final de la cumbre estipula que todos los países árabes tienen derecho a presentar los medios de autodefensa, incluido el militar, para apoyar al pueblo sirio y también al ejército libre sirio. Mientras, en el terreno, el ejército sirio retomó el control completo del barrio de Baba Amro, uno de los más castigados de la ciudad de Homs, después de que los rebeldes consiguieron dominar algunas zonas de este sitio. Según las agencias oficiales de noticias siria y la más importante SANA, las Fuerzas Armadas restauraron la seguridad y la estabilidad en el vecindario de Baba Amro en Homs, tras eliminar a todos los miembros de los grupos terroristas armados que se habían infiltrado adentro hace unos días. En medio de una gran ovación, el Papa Francisco entró en la Plaza de San Pedro del Vaticano en el Papamóvil, descubierto para celebrar la primera audiencia pública de su pontificado. ¡Viva el Papa! Esta es la juventud del Papa, te queremos, coreaban los presentes, entre ellos varios miles de jóvenes latinoamericanos. El obispo de Roma hizo un llamado para que cesen inmediatamente la violencia y los saqueos en la República Centroafricana, a fin de que se encuentre una solución política a la crisis que devuelva la paz y la concordia en ese país que ha estado marcado por largo tiempo por conflictos y divisiones. En la República Centroafricana se produjo un golpe de estado. El presidente François Bozizé huyó a la República Democrática del Congo ante la incapacidad para contener el avance de los rebeldes de la coalición Seleka, que ha tomado el control de Bangui.